La primera vez que escuché a este artista tenía creo que 10, 9 años por ahí y me llamó mucho la atención por la voz que tiene. Yo soy Chunguito, estás aquí en Chunguito Podcast y está aquí con nosotros Julie Roy, mi gente. Y gracias ante todo por la invitación. Y vale aclarar que nosotros somos más o menos contemporáneos. Lo que pasa es que él está escuchando música urbana desde que era bien pequeño. Ya, bueno, sí, no, me salió raro ahora cuando te presenté porque la verdad tú llevas ya bastante tiempo en esto. ¿Cuánto tiempo tú llevas en la música? Serían como 12 años más o menos de una carrera, ¿sabes? Un poquito más seria, más sólida, de dejar de ser un hobby. Pero como tal, desde que me llamó la atención y desde que empecé a incursionar, serían como unos 17 o 18 quizás. Pero tú vienes de los inicios, ¿verdad? Del género. Ajá. ¿Tú De ac- ¿Cómo tú empezaste? ¿Dónde empezó todo? Empecé realmente en el Bahía, que fue donde nací. Para ese tiempo lo que más escuchaba era el rap en un inicio. Lo que me gustaba escuchar mucho a mí era Eminem. Creo que si Eminem no hubiese existido, hoy no existiera Holy Roy. Es curioso porque hoy ya no hago nada que tenga que ver quizás con ese tipo de Exacto. música. Pero bueno, imagino que todo en la vida es así, es cuestión de evolución y de tiempo. Luego de ese tiempo de rap se empezó a introducir el reggaetón poco a poco acá y me fue llamando la atención porque era como algo más comercial y no sé, como que tenía quizás un poco más de salida. El rap era algo que se hacía más underground, se dedicaba más a críticas quizás sociales y cosas así. Entonces era algo un poco más difícil. Entonces creo que los comienzos y las raíces como tal vienen de ahí. Tú empezaste con un grupo que era Flow cubano o algo Flow así, de Flow de Calle, Calle, Flow de Flow de Calle, Flow Calle, de Calle. vale. Flow de Calle, éramos tres raperos, ya ahí estábamos en el pre. Éramos tres raperos y entonces para ese tiempo ya sí estaba más el reggaetón acá adentro, se escuchaba mucho esta onda de Franco el Gorila, se usaba mucho intentar rajar la voz y como que los rapeos estos agresivos de Wisin para aquel entonces. Y como yo no tenía quizás muchos dotes, yo sí me gustaba rapear mucho, pero más un estilo de Daddy Yankee y esa onda. No tenía quizás muchos de estos dotes de poder rajar la voz y esa fuerza que se llevó en aquel entonces, pues vino el cambio a lo que quizás es Holy Robbie hoy. Ok, pero tú también producías, ¿no? Tú producías al Ajá. principio. Esos fueron los reales inicios. O sea, yo quise ser cantante desde un inicio y grabé incluso primero de producir el primer background. Pero de vivir en el Bahía me mudo a Arroyo Naranjo cuando tenía 16 años. Estábamos en estos comienzos de pre que te hablo. Grabábamos por allá por Guanao en casa de DJ Con, que producía junto a Javier El con Electrónico. todavía está, el con estaba aquí y todo. Durísimo, el Con todavía se vestía de tecnológico, estábamos todos en la escuela. Tenía un estudio que se llamaba Habana Beat, allá en Guanao. Era uno de los pocos estudios que te hacía una música propia en aquel entonces. Casi todas las personas utilizaban sample o background plagio, que era como se le llamaba, que era cualquier background boricua o de cualquier otro lugar que estuviera sin la voz y uno Lo acá lo cogían y ahí tomaba, se exacto, montaban. y se montaba encima de eso. DJ Con y el electrónico eran de las pocas personas que hacían background propio ya en aquel entonces. Eso me llamó mucho la atención y entonces al mudarme, esa, entré como en una crisis de rebeldía que me dio por no querer salir mucho allá, ¿sabes? No conocía personas, estaba fuera del entorno en el que me había relacionado, no tenía prácticamente amigos, no tenía, ¿sabes? Casi nadie. Y ese tiempo que estuve fueron casi 8 meses sin salir de la casa, eh, como sublevándome contra mí mismo y los padres, ¿sabes? Lo utilicé para dedicárselo al Frutilú, aprender a hacer la armonía. Ya un amigo mío en Bahía me había enseñado cómo poner la base, ¿sabes? El cuf, pa, cuf, porque va a su magia. Tú puedes poner eso bien sencillo si entras ahora al Frutilú. Obviamente en aquel tiempo era mucho más niño, ¿no? Pero también llevaba su paila por atrás que le daba su venenito, como decimos nosotros en la calle, para que tuviera su sandunga, su flow. Entonces ya en estos 8 meses, luego que me mudo, lo que intento es aprender a colocar las armonías como tal. Todo siempre a oído porque yo no vengo de estudios, de escuela ni nada. O sea, tú no eres cantante de escuela ni nada. No, no, Todo no, para fue nada. calle. Exacto, yo creo que lo que precisamente la producción
y ir descubriendo de una forma u otra. No sé si has hecho cosas en aquel entonces que quizás han estado hasta mal, pero ir descubriéndolo ahí a oído es lo que me fue ayudando quizás a hoy ser la persona que soy, ¿sabes? Como cantante. Pero, ¿cuáles son las cosas que tú empiezas a producir? O sea, sé que le produciste el disco, lo último de Trajo Bar con Micha. Ajá, fue... No Esa, fue, esa producción es tuya, eso fue. sí, no fue el primero, no fue el primero. Antes de eso pasaron un montón de cosas que quizás nadie las escuchó porque yo solamente producía para mí y para personas que quizás empezaran a involucrarse conmigo, porque obviamente te dije que no tenía amigos ni a nadie en aquel entonces, pero los poquitos que fui conociendo que ya subían a la casa y empecé a hacer otro entorno y otras relaciones, pues estas poquitas amistades eran las que yo le mostraba a estos backgrounds, más las amistades que ya venían conmigo de pre en un momento determinado que yo los llevara o me visitaran a la casa, ¿sabes? Pero más nadie lo veía. Allá chocó con el Guille, el dueño de la industria en aquel entonces, actualmente es la biblioteca de sonido. El Guille me hace la propuesta de que yo hiciera los backgrounds en su estudio. Y a cambio él, ¿sabe? Como que me grababa mis temas propios sin yo tener que ingresarle ningún capital económico, ¿sabes? Me grababa de gratis. A mí me venía muy bien porque estudiante al fin, ¿sabes? Yo no podía darme el lujo de pagar una grabación cada vez que tuviera que hacer una canción. Entonces me dediqué un poquito más a eso de la producción. Ahí estaba grababa ya Micha, grababa Pipey, Adonis Sensi Represent, O sea, los Jonah, verdaderos comienzos. el Esby, Sammy Lee Maisel, que había muchos de estos grupos que te menciono que eran más de casa de Jerry, de Mantilla, de Fino de Quiles, de Ton de Cacho. Ah, porque cada como estudio tenía sus propios artistas. Exacto. Se mencionaba Arroyo como tal, que se decía, y todavía hoy por hoy se dice que fue como La Mata en aquel entonces, pero sí estaba como dividido. En el Calvario estaba el Lifa, que con él trabajaban Heriberto y Lionel, y otra serie de artistas que igual tenían su música que sonaba ahí en esa localidad. En Mantilla estaba Jerry, estaba Tom, estaba El Fino. En San Miguel estaba Jorlán con El Tiempo de los Tres Gatos, Emilio. Y entonces en el eléctrico estaba el Guille. Y ahí yo jugó más un papel de productor. Ahí le hago a Mecha, lo último que trajo el barco, prácticamente completo. Quizás hubo 2 temas o 3 temas que los puede haber producido el IFA o el Jerry, pero casi toda la producción musical de ese disco fue mía. Obviamente todo esto lo hice gratis, ¿me entiendes? Era el acuerdo de O sea, nosotros. ahí en aquel tiempo los productores no. No, el objetivo mío era, ¿sabes? Más bien que mencionaran el nombre y uno darse a Y conocer. uno va a darse a conocer. De hecho, era bien curioso que a veces a los artistas o se les olvidaba o se les pasaba decirle el nombre. Entonces, lo que hacíamos era poner un sello adelante. Yo tenía un sello que hacía como Lee Robbie, y era el que se ponía al principio de todos los backgrounds, incluso todavía en Parapapampan. Si lo pueden escuchar, está puesto también, que llega después. Después de esta era en Micha, del último de Trabajo Barco, hacemos también el disco del propio estudio que se llamaba La Industria en aquel entonces. Había muchos artistas ahí, participaban igual los que te mencioné. Estaba De Punto D, mira, De Punto D, wow. De Punto D en aquel entonces se conformaba por Daniel, el Dani, en paz descanse, Dios lo tenga en la gloria, y Pablo, que hoy por hoy ya no está, pero fue el primer D. De hecho teníamos colaboraciones iguales en aquel entonces. En ese disco estaban ellos, estaba Micha, estaba Pipey, Adonis, Jonah, y no sé, me imagino que se me puedan quedar artistas, pero más o menos es lo que recuerdo. Y después de esa era, de esos 2 discos, aparece Chocolate con El Único, y hacemos el disco de ellos de La Melodía y el Voltaje, donde estaba... Son un discazo. Parapapampan, El Cumpleaños, Lío es Lío, Problemas es Problemas. Al menos 6, 7 temas de ese disco le produje yo la música igual. ¿Y cómo era grabar en ese tiempo? O sea, ¿cómo eran los estudios en ese tiempo? Pues nada que ver con lo que hay ahora. Excepto este primer estudio que te menciono de allá de Guanao, de DJ Con. O sea, era de Reinier realmente, que era director de un grupo que se llamaba Habana. El estudio se llamaba Habana Beat. Excepto ese estudio que sí era bastante similar a lo que hay hoy en día. Todos los demás estudios eran bien rústicos, ¿sabes? Con cartones de huevo,
Micrófono, nada. ¿Los armaban ustedes mismos armaban los Sí, estudios? claro. O sea, los productores de los estudios. Yo iba a hacer la música y estaba hecho. En casa del Guille, en el caso del Guille, no teníamos ni siquiera los cartones de juego. Habían puesto como, no sé si llegaba a ser Pladur, que se usa mucho hoy en la actualidad. Había como una tablitas de madera con huequitos, pero obviamente no existía ni fibras de estas que se utilizan hoy para que el ruido sea menos, o sea, para que tenga una buena acústica, ¿no? Estaba puesto esas tablitas porque fue lo que apareció para poner, ¿me entiendes? Los micros, Los micros eran Shure, lo mismo 58 que 57. El que teníamos en casa de Guille tenía la bolita de aquí escachada y le poníamos una esponja que obviamente ni siquiera era como esta, que esta se ve que vino para el micrófono. Una esponja ya amarrada con un cordón de zapatos ahí mismo. Y ahí mismo salieron, mira, muchos temas que hoy por hoy todavía se escucha, ¿sabes? Y que hicieron un éxito a los artistas que son hoy, porque de ahí fueron las raíces, ¿me entiendes? Me dijiste que produjiste el disco de Chocolate con El Único. Yo vi un video tuyo en YouTube que tú dices como que tú junto a Chocolate fuiste como el que creaste el género reparto, en cierta forma fuiste el que le introduciste como que la clave esa, Exacto, a ver, ya en lo que era Arroyo se escuchaba este tipo de música. O sea, era una letra bien diferente a lo que pasaba con respecto al resto de las localidades. Por ejemplo, cuando yo vivía en el Bahía el reggaetón que se cantaba era más bien fusilando de alguna manera o intentando imitar a los boricuas, ¿sabes? Se utilizaban más las palabras perreo, bellaqueo, bailoteo. Cuando veo Arroyo Naranjo, veo una lírica o un palabreo totalmente diferente. Por eso se dice que en Arroyo es donde nace, ¿verdad? El cubatón de él. Era totalmente distinto. En Mecha te decía en una canción, traigo mojito, pártete como yuca. Yo escucho eso y digo, wow, pero esto se puede decirle en un tema, ¿sabes? Era como que el palabreo ya era más interno, más cubano, más del reparto, ¿sabes? No había que limpiar tanto la letra o no había que aparentar algo que quizás no era lo que se vivía realmente en los repartos de acá de Cuba. Por eso el género de alguna forma empieza a tomar ese nombre de reparto. ¿Qué pasa? Que este estilo de las palmadas sí no era muy común. Eso se le ocurre a Chocolate propiamente cuando hacemos el tema de Parapapampa. O sea, ya se ponía la clave, pero nosotros ahí lo que hicimos fue poner una palmada que tuviera una sonoridad, un color diferente a la otra, a tiempo constante. Un ejemplo que sonara cha, 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 cha. Esto es un secreto que voy a revelarlo y que ya no lo hacen así, pero así fue como se creó. Y la otra palmada haciendo la clave de rumba, el ta, 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 ta. Pero las dos contrastadas, ¿me entiendes? A un volumen, lo que tú le vienes diciendo la mezcla, un volumen en que cuando las dos se unían y lo hacían unísono era que creaba el ta, 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 ta. Este que se escucha hoy, que ya lo montan así, no lo hacen de esa manera que nosotros lo creamos. Pero bueno, así fue como surgió. Y fue idea de Chocolate realmente, ¿sabes? Agregar la palmada esta y ya cuando sale Parapapampa fue una explosión. Y bueno, a partir de ahí, Chocolate yo creo que fue una de las personas como que más se dedicó a aferrarse y defender la música de esa manera como le había funcionado, ¿me entiendes? Porque existía un Clan 537 con un Déjala Ir, existía un Gente de Zona con La Campaña y temas de aquel entonces, existía un Edicá que luego se convierte en Los Cuatro, ¿sabes? Los Cuatro, sí. Estaba apagón total, loco, saquen los quinqué, con un video que era otra cosa a lo que podíamos hacer nosotros desde el barrio, ¿me entiendes? Entonces, muchas personas buscaban esa visión e intentaban también, bueno, sí, yo canto esto, pero déjame ver si cogiendo por aquí me va mejor. Por eso es que Chocolate también, yo lo aplaudo cuando él se siente como creador de esto, porque yo creo que es de los pocos que se aferró a mantener una sola línea. O sea, la gente utilizó de cierta forma ese ritmo, pero también como que veían que habían otros ritmos pegados y decía, si lo hago similar a ese también hacían me puedo pegar. un poco. Y el Chocolate fue el único que dijo, yo voy con este ritmo todo el tiempo. Solamente eso. Exacto, por eso es que, ¿sabes? Fue como la persona que más lo defendió, creyó en él realmente. Porque estaba claro de que lo que estaba creando era... Exacto.
¿Cómo se comercializaba la música en aquel entonces? Porque no había redes sociales, no había móviles, no había nada. Era bien complicado. Obviamente, pensar en tener, ¿sabes? Alguna retribución económica prácticamente no existía. Pero lo que se hacía para expandirla, para difundirla, eran discos. Yo me acuerdo que existían los quemadores. Yo imagino que muchos muchachitos hoy escuchen eso y no sepan quizás. En enero para aquel entonces. Entonces se compraban los paqueticos de discos, tú tenías varias opciones. El que menos costaba, que era de 10 CD, me parece que costaba como 3.75 o algo así. No recuerdo. Era CUC. Ajá, CUC en aquel tiempo. Pagabas esos discos, quemabas 10 discos con tu música. Si tenías la posibilidad de alguien que tuviera impresora, le hacías una portada. A veces le ponías una portada con una foto tuya. Si hubieses tenido también la posibilidad de que alguien te tomara la foto. Con todo y eso, teniendo la foto, era muy difícil a veces conseguir impresoras que tuvieran los colores como eran. Lo mismo la foto salía en blanco y negro, que salía azul completa, que salía rojo. O a veces no había la foto y lo que se ponía era, ¿sabes? La foto de una mujer, cualquier X modelo de un fondo de pantalla de computadora, hacíamos el disco y entonces tú salías con esos discos, para nada se pensaba en venderlo ni en obtener, ¿sabes? Nada monetario a costa de lo que estabas haciendo. Lo que se hacía era repartirlo gratis. Y uno de los medios que más se utilizaban eran los visitaxis de La Habana, porque obviamente como ellos daban vueltas. O sea, tanto el tiempo recogiendo gente y dando vueltas por toda La Habana. Tu música se movía por toda La Habana. Esby fue una de las personas que más puso en práctica este método, y creo que por el P y el poder que llegó a tener, le dio resultados. Yo nunca tuve el placer de conocerlo, ¿sabes? Sí lo vi varias veces, pero nunca me senté a hablar con él. No recuerdo ni siquiera si tuve el placer de darle la mano. Pero con Jerry sí, y grabé muchas veces en su casa. Ya por desgracia Esby no estaba, en paz descanse igual, y me hubiese gustado conocerlo, pero bueno, las cosas sucedieron de esa manera. Y Jerry fue quien me hizo mucho estos cuentos. Me decía, Esby salía para La Habana con un vaso de agua con azúcar o con un vaso de yogur nada más en la barriga, y se iba con 100, 200, la cantidad de discos que pudiera, ¿sabes?, comprar, a regalarlo a todo el mundo. Qué duro, y bueno, mira el nivel que logró alcanzar de esa manera. Sí, Esby es una leyenda tan aquí en lo que es complicada, urbano. ¿sabes? Sin redes, sin tener una posibilidad real. No existía ni siquiera el paquete de la semana, que es interno de acá de nosotros, pero que de alguna forma también ha ayudado. Claro. Y entonces, ¿cómo se ganaban ustedes la vida como artista? Porque, no, o sea, ibas a grabar a los estudios y no ganabas nada como productor. Los discos tampoco los vendía, los regalaba. ¿Cómo se ganaba en el tiempo? No, yo por lo menos era estudiante, pero supongo que las demás personas, o sea, vivía de mi mamá y papá, yo, ¿no? Las demás personas, me imagino que cada uno tuviera otro trabajo igual, aparte de la música. O sea, la gente tenía como música un hobby y trabajaba. Era más bien un hobby, exacto. En aquel entonces, el que no trabajaba, me imagino que igual, tú sabes, como el cubano, vivía de su business, de su invento. Ahora, obviamente, hubo un tiempo, ya que fuera de lo que yo hacía en casa de Guille, en mi casa sí llegué a vender background. Ok. ¿Para qué tiempo? Lo comenzamos, un ejemplo, en 3 CUC, luego subí a 5 CUC. Cuando empieza a salir ya el disco de Mecha, para todo esto, muchas personas, grupos X desconocidos, no fueron personas, quizás hoy ni se dediquen a cantar, empiezan a interesarse. A mí a veces la escalera se me ponía que había 3 y 4 grupos en un mismo día ahí esperando afuera de la casa para hacerle el beat. Hubo un momento que lo iba a subir hasta 10 pesos, fue lo máximo, 10 CUC en aquel entonces, que iba a cobrar. Pero, ¿sabes? Igual no lo veía como una entrada de dinero que pudiera ayudarte a desenvolverte luego con la inversión que tendrías que hacer como cantante y tal, según lo que lleva este mundo. O sea que económicamente no era que aportaba mucho. Quizás a la casa y decirle a mami, mira, coge 10 pesos. Podía representar algo, porque en aquel entonces, con 10 CUC, quizás tú podías comprar varias cosas. Hoy no significaría nada, pero bueno. A la hora de los shows, ¿cómo eran los shows? Los shows igual, eran totalmente gratis. Se cantaba más por tener la posibilidad y el privilegio de estar en un lugar donde la gente te pudiera ver y pudieras darte a conocer, que por pensar en ganar algo económicamente.
A veces era, mira, les voy a poner una botellita aquí, se van a sentar en esta mesa, una atención. No te hablo ni siquiera de mí, te hablo de artistas de la talla de Michi Pipey, de O sea, Chocolate cuando tú ibas estuvo ahí a pegando ese cantar y tirabas tus temas free. Exacto, free. Y más bien me invitaban ellos mismos, que ya habían logrado pegar canciones, porque yo todavía tenía un rol más importante como productor que como cantante, ¿me entiendes? Como cantante me conocían ahí dentro del reparto eléctrico y quizás en otros lugares de Arroyo, pero era una cosa bien local, no había salido como tal a la escena de que supieran en La Habana o menos en Cuba quién era yo. Güey. Entonces, ¿cómo tú pasas de ser rapero, ser productor, a ser entonces ya Julie Roy, como mucha gente te conoce aquí en el mundo como la mejor voz de género? Wow. Pues mira, fue gracias a Insurrecto, primero a Guille. El Guille es quien me da esta idea de dedicarme a hacer melodía, porque los tres del grupo, te había comentado, éramos raperos. Entonces, como ellos sí tenían esta facilidad de poder hacer estos rapeos más agresivos que se usaban en aquel entonces, el Guille dice, hace falta que uno de ustedes haga la melodía. Yo le decía un pitcher en aquel entonces. Necesitamos un pitcher. Así me decía primero el electrónico allá en Guanao y luego Guille en Arroyo. Un pitcher en el piquete. Y tú sabes, por las condiciones vocales, el Guille siempre creyó que debía ser yo. Yo no lo quería, no me gustaba la idea porque aparte que venía de estas raíces de Eminem y de esa onda de rap, en aquel entonces melódico se veía como el fresita. No era el principal. Exacto, el O chamaquito sea, de los coros. los duros, lo que le pero echaban eran los el que peso estaba en el rapeaban, los que rapeo. chanteaban bien. Ahí era donde tú podías desenvolver bien una letra, ¿sabes? Decir todo lo que tú querías. El coro al final era repetir lo mismo y era ese momentico nada más que tenías el protagonismo. Que si te pones a pensar bien hoy, lo primero que tú te aprendes de una canción es el Exacto. coro. Bueno, Y es lo que más se repite. hoy en día los melódicos yo creo que tienen más Sí, tiene protagonismo. más protagonismo, pero eso en aquel entonces no era visto de esta misma manera. No era para nada igual. Entonces, el Guille tiene la idea, yo de alguna forma empiezo a intentarlo. Fue bien difícil en el inicio, ¿sabes? Sin tener un conocimiento musical como tal, creo que haberle estado haciendo música o intentándolo durante ese tiempo fue bien fundamental porque eso de alguna forma me ayudó a adaptar el oído a la hora de hacer una voz y luego poder hacer, ¿sabes? Una tercera. Nunca con el conocimiento de la voz que estaba haciendo, pero al menos ya me iba ayudando a saber lo que podía hacer y lo que no. Posiblemente ha sido una conversión de 1 año, 2 años y pico, no fue algo que se me dio muy fácil, ¿sabes? Pero bueno, se hace más realidad y lo empiezo a desarrollar con más ganas realmente cuando aparece Insurrecto, que fue a grabar la casa de Guille. Exacto, ¿cómo se conocen ustedes? ¿Cómo tú, Insurrecto y tú se conocen? Él llega a grabar un tema a casa de Guille y yo estaba haciendo la música como era habitual, hacíamos allá. Entonces, ¿sabes? Ellos sí tenían bastantes trabajos para ese tiempo. Insurrecto era de los artistas, de las figuras principales que había en este país. Entonces llega un poco afónico porque había tenido conciertos durante el fin de semana y tal. Y ya terminamos la música. Él le dice aquí, me va a ser un poco difícil grabar el coro porque está en un tono un poco alto y vengo un poco afectado de la voz, de todo el trabajo de fin de semana. Quizás te grabo los rapeos y otro día vengo y hacemos el coro. Y aquí ya se le ocurre la idea, le dice, mira, mi muchachito que te hizo la música y eso, él canta. Y canta bastante bien, lo puedes probar. Tú si quieres le indicas ahí más o menos lo que tú quieres y quizás te lo puede hacer. Y me dio la oportunidad, Fanático a ti se llamaba la canción, fue la primera que hicimos. Si no me equivoco, debe haber salido en el 2010. O sea, debemos haberlo hecho en ese mismo año. Porque en aquel tiempo no se demoraba tanto la música como ahora. En aquel tiempo grabábamos hoy y mañana o pasado mañana ya tú tenías el tema en la mano. Sí, lo que pasa es que no teníamos este conocimiento de las redes, ni subíamos nada nosotros. Lo de nosotros era, como te hablaba, regarlo acá. Coger el disco y... Ya en el tiempo que yo conozco Insurrecto estábamos un poquitico más adelantados quizás. ¿Me entiendes? O sea, ya quizás por lo menos estaban los USB y esa onda, pero todavía no creo que estuviera el paquete. Quizás estaba Héctor el Troyano, que fue el primero que inició el paquete acá, o por lo menos mi conocimiento con el transportador y Alepromo, pero todavía no tenía el protagonismo que llegó a tener un tiempo después. Entonces,
¿sabes? Hicimos este tema con Insurrecto y como a los 4 o 5 días recibo una llamada, me dice, ¿tienes ropa blanca? Yo sin saber ni lo que tenía, le digo, sí, 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 sí. Yo tengo ropa blanca, todo. Obviamente ya el deseo, ¿sabes? Las ganas, era una oportunidad y tú dices, esta es la que hay que aprovechar. Pues apréndete todas las canciones mías con Lore, parte de lo que hice con Julien y tal, y te vas a Tú entras presentar. después de Julien, ¿no? Después de Julien estuvo Pilauton. Ok. No sé si fue muy conocido o no, pero, ¿sabes? A mí me gusta contar las cosas como son realmente. Y detrás de Pilauton entré yo. Me dice, vístete de blanco, apréndete estas canciones y vamos a hacer la canción nueva que hicimos. Y de paso esto va a ser tu graduación y si me gusta cómo fluye el show y la gente lo acepta, pues te explico cómo seguimos después. Y parece que todo nos fue bien y a partir de ahí empezamos a hacer un grupo. No llegamos a hacer un dúo porque también se inserta Cele Michael Flow. Era una persona que sí tenía de melodía como tal mucho más conocimiento que yo. Venía primero de rap, fue fundador incluso de Gente de Zona. Lo que pasa es que no se dio a conocer ahí porque él cambió a la música popular bailable. Había estado en varias orquestas y en aquel entonces cuando entra con nosotros estaba en Julia Habana C. Okay. Entonces el objetivo de que entrara él era más bien como que fuera un apoyo o un soporte para mí a la hora de ayudarme con lo que era la melodía y desenvolverme mejor. Y así fue como de alguna manera se fue formando el Juli Robbie que hay hoy. Ese día que el Insu te dice, oye, tienes ropa blanca, ven para acá de charla, ¿cómo fue ese día? Cuando tú te subes a la tarima ya con el Insurrecto y con el público que ya tenía Insurrecto también. Uf, imagínate tú. ¿Sabes? De haber cantado en en escuelas, en cisternas ahí en el barrio, a llegar incluso hasta el Cabaret Nacional, que era una de las plataformas que más apoyaba el reggaetón ese de Arroyo en aquel tiempo, porque, ¿sabes? Como te decía, eso era bien local. Podía estar pegado a todo el mundo, que de La Palma para atrás, lo que era hasta el Eléctrico, Winera, todo aquello por ahí para allá, de lo que se escuchara la música de Arroyo Naranjo. No importa lo que estuviera pasando con Canal 537, con Gente de Zona, con demás. Siempre iban a haber, obviamente, casas que quizás se oyeran, pero la fuerza la tenían ellos. Entonces, de salir de esos suburbios, por decirlo de alguna manera, a llegar a un lugar ya de farándula, fue en el Pedregal, ese primer concierto. ¿Sabes? Con un equipo de trabajo real, donde había un representante, un productor, un manager, ¿sabes? Un DJ, percusionista, músico, gente que quizás uno no había tenido la posibilidad de conocer porque nosotros sentíamos como que estábamos indagando hasta llegar a ese momento. Entonces posiblemente fue el día que más nervios puede haber sentido yo en mi vida hasta ese momento, porque ya luego me han tocado, gracias a Dios, cosas más grandes poco a poco, pero hasta ese entonces puede haber sido el día que más nervioso me haya sentido. Y bueno, creo que cumplimos cuando se hizo el grupo y continuamos. ¿Por qué se separan ustedes? ¿Por qué después de todo lo que sucede deciden separarse? ¿Sabes? Nosotros nunca, en el plano personal, nunca tuvimos ningún tipo de problema. Al contrario, hasta hoy mantenemos una bonita amistad. Y yo sigo siendo el criterio de que para mí es el mejor rapero que he conocido en mi vida. Es impresionante lo que puedes llegar a descubrir estando con él 3 años, así como 3 años y algo estuvimos nosotros. Es una persona que es capaz de sorprenderte en cualquier ámbito. Lo mismo en el escenario, que estando en el estudio, que yendo en el transcurso del carro hacia el concierto, lo que puede hacer, lo mismo improvisando, que lo que se le ocurre son cosas que no lo he visto en nadie, ¿sabes? Y he trabajado con mucha gente. Realmente sucede más bien, y te voy a ser sincero, por un tema de disciplina, digo yo. Habían acá muchos lugares donde ya no podíamos cantar como grupo porque Insurrecto había tenido de alguna manera desavenencias con estas personas. Okay. Entonces teníamos muchas puertas cerradas. Ya prácticamente hacíamos más giras a niveles de provincia y tal que cantar aquí en La Habana. Entonces en aquel tiempo había muchos proyectos acá que eran fundamentales. Estaba PMM,
estaba Habana Show. Abaneando, para ese tiempo estaba Adriano DJ ya. Sí, pero Adriano hacía más bien lo que eran los top tenes. Exacto. Tenía mucha más fuerza con ese tipo de eventos que no tanto los conciertos solos, que también quizás los hacía, pero nosotros trabajamos mucho más con Habana Show sobre todo. PMM, Habana Show, Urbano, Yuri DJ, que hoy por hoy ya no se dedica a eso, pero en aquel tiempo sí tenía un proyecto. Sarao, que también estaba en aquel entonces. Y quizás otros que se me queden, pero que estaban. Fiesta Habana, que existía también ya desde aquel entonces. Johnny era una plataforma increíble en aquel tiempo también. Bueno, él llegó a cerrarse muchas puertas por desaveniencia de él con representantes o las personas que eran la cara de estos proyectos. Entonces, las verdaderas plataformas. Exacto. Muchas personas ya llamaban a representantes como tal y le decían, mira, queremos hacerle una presentación o un concierto para tal día, pero tráeme a Juli Roy solo. O a veces ni se sabían mi nombre, porque tú sabes, yo no aparecía en los flyers. Decían, al chamaquito que canta bien. Al chamaquito que canta con el Insu, pero tráemelo a él solo. Y él tiene un temita que era la Rosa Roja en aquel entonces. Sí. Que yo también agradezco mucho al Insu. Eso es un buen tema. Por eso, porque él fue quien me dio la oportunidad, ¿sabes? En sus mismos shows, que ya estaban repletos de gente, de tener la posibilidad de cantar la canción. Y gracias a eso creo que fue una de las cosas que ayudó a que se propagara y se difundiera más rápido, ¿me entiendes? Porque no había nada, lo que hablábamos. Entonces, tráeme al muchachito solo y vamos a hacerlo con él solo. Y eso se dio en varias ocasiones y parece que, ¿sabes? También llegó eso a oídos de él y a partir de ahí vino la separación. Ni siquiera lo hablamos nosotros, el mismo representante fue el que comunicó que ya íbamos a trabajar así, independiente. Y a pesar de que pasó eso, sí, nos mantuvimos en contacto. Incluso creo que grabamos más temas. Nosotros habíamos hecho 3 discos. Resurrección, Laberinto y Full de Ace. De los 3 yo fui productor de casi todos los temas. Eso te quería preguntar, o sea, tú seguías cantando, pero seguías produciendo. Seguía produciendo mientras estuve con Insurrecto. En el primer disco y en el segundo participó también el Duque de Irlán, quizás en 5 o 6 canciones. Y en el último, Full de Ace, participó mucho Celemay, que creo que tuvo mayor protagonismo en la música de la isla. En este último disco de Full de Ace, Insurrecto negocia con una compañía de allá para venderle el disco. Y ahí mismo, Pacheco, no sé qué, ¿no? Algo así. No recuerdo el nombre de la compañía. Pero bueno, sí es con Pacheco, lo que no recuerdo la compañía, ¿cómo se llama? Music Entertainment, ¿no? Sí, no sé algo bien. de eso, yo tampoco recuerdo Algo bien. así. Él negocia el disco ese con ellos, Full de Ace, y a raíz de ahí creo que viene el contrato por el cual luego se va. Entonces, antes de que esto pasara, ya estábamos trabajando independiente, pero por lo que habíamos hecho ya y la cantidad de canciones que teníamos juntas, muchas veces nos íbamos de gira para provincia, a pesar de que ya estábamos separados, y lo hacíamos juntos. Fíjate si todavía quedaba una amistad. O sea, él me decía, yo voy a abrir el concierto, voy a cantar, o viceversa. Voy a cantar 3 canciones, 4 canciones mías solas. Hacemos 5 o 6 de las que tenemos juntos y luego tú te quedas y haces 3 o 4. Y ya cierras el show. Y hacíamos el show así, lo hacíamos compartido hasta que llegó el momento que se fue. Y hasta hoy nos mantenemos en contacto igual y todo bien, pero duró así 3 años más o menos la cosa. Tú empiezas tu carrera en solitario ya después que te separas del Insu y te tomas un break cuando nace tu niño de 1 año más o menos así. Cuando todo esto sucede, como que te quedas ahí parado. Cuando vuelves a iniciar, te das cuenta de que te quedaste un poco atrás. ¿Cómo fue eso? Yo creo que ha sido el golpe más duro, ¿sabes? Dentro de lo que es la música que he recibido. Porque el problema es que no lo vi venir y posiblemente durante el año o 2 años que estuvo sucediendo ni siquiera me di cuenta. No me di cuenta porque de alguna forma seguí trabajando, ¿me entiendes? Yo seguía yendo al estudio y grababa y seguí viviendo de eso. Nunca he tenido otro negocio, nunca he tenido otra entrada que no sea la música. Gracias a Dios, de una forma u otra, he podido vivir de ella y quizás no siendo millonario pero de una forma. Pero te ha dado para comer, te ha dado para comer y para vivir. Me ha dado, exacto. No me ha hecho falta y eso es algo bien importante para mí. No me ha hecho falta tener la canción más pegada en el momento para que exista público y gente que haya querido ir a verme, ¿sabes lo que te digo? Y eso es un error bien grande que yo creo que a veces tiene el cubano,
Y digo cubano porque es donde más lo he escuchado decir, ¿no? Que a veces piensan que el artista que se llena simplemente es el que tiene la el que más canción del pegado, o sea. momento. Y obviamente no me quiero comparar con estos artistas que te voy a decir porque quizás no sea ni el inicio de lo que han logrado ellos. Pero es para que más o menos me entiendas. Si yo te dijera, por ejemplo, Alejandro Sanz ahora mismo, o Ricardo Arjona, o Omar Anthony, no tienen ninguna canción en el momento. Pero Sin tienen, embargo, pero el tienen día que mucha van a hacer un trayectoria, show exacto. a donde sea, Lo van a llenar. lo van a llenar. Yo pienso que cuando la gente realmente se identifican con tu música y son fan a lo que tú haces, siempre que tú vas a estar en un lugar, si realmente les has llegado como artista, ¿sabes? Como persona también, porque creo que eso también influye, van a ir por ti. Ok. Entonces, de alguna manera, yo seguí trabajando en conciertos y no me iba mal. Obviamente, puede bajar el nivel de convocatoria de cuando estás en tu mejor momento, cuando salió Rosa Roja, a cuando ya no estaba saliendo tanto material mío. Pero podía seguir viviendo eso. ¿Qué pasa? Donde siento que fue el golpeo en que se empezó a trabajar diferente. Eso te iba a en la decir, cambió industria. mucho las cosas. Cambiaron mucho las cosas, la forma de promocionarse y aparte de eso, la forma en que ya se empezó a vender una carrera. Ya no era Ya. salir con discos y... Exacto, y ya las personas, por ejemplo, mira, para ese entonces salió el Yonki, salió Diván, salió Alex Duval, y entonces ellos, incluso Diván tenía una onda bastante similar a la mía, mucho mejor vendida, mucho mejor creada, mucho mejor enfocada, ¿sabes? Ya salían con una imagen, con sesiones de fotos, con videos de cada canción, y nosotros nunca trabajamos con esa visión. O sea, no voy a culpar a los representantes y tal, pero creo que no era mi tarea de una forma u otra. Creo que se pensó solamente en ir al concierto y cobrar el dinero de hoy y no se pensó en un mañana. Entonces no se hacía video. Yo vine a hacer una sesión de fotos, la primera en el 2018, Ya. teniendo una carrera desde el 2010. ¿Sabes lo que te quiero Exacto. decir? Nunca se pensó en cosas como esas. Video de Rosa Roja, que posiblemente era el único que tenía, lo hice yo mismo, el guión, y me lo firmó un amigo mío con unas JBC de las que se abrían para el lado. ¿Sabes lo que te digo? No había un trabajo real. Entonces creo que sí, que me tocó retroceder. Y, mano, fue bien difícil porque me ha tocado como volver a empezar. Todavía, hoy siento que las cosas ya mejoraron mucho y cambiaron mucho. Y le debo en parte el agradecimiento a muchos de mis colegas de género que me han brindado la mano. Entre ellos muchos de los que te he mencionado, Diván, Leniel, El Único, Chacal, hoy por hoy el Yo miré Bebecito, Dani por ahí también tiene un tema, el Bebecito. Yomil, súper, el Dani, no tuve la oportunidad de que estuviera en el tema, pero wow, era increíble la vibra que teníamos, ya nos conocíamos de antes. Entonces creo que eso ha ayudado mucho también a que vuelva a suceder, pero sí fue bien difícil, ¿sabes? Volver a llegar porque ya como que la música ahora va muy rápida. En aquel entonces tú hacías un tema y una canción que fuera palo y que se pegara te podía durar. Podías ¿sabes? alargarla. Sí, te podía durar 7 u 8 meses. Hoy por hoy ya el tema que se pega en el mismo mes o en 2 meses, si sale otro, ¡pum!, se te va quedando atrás. Tú lo cantas y la gente te lo sigue coreando, pero ya no es el que está, ¿sabes? Entonces fue bien complicado volver a... Algo bien gracioso que yo he hablado con los artistas que he entrevistado que me dicen que hoy en día el público es muy exigente, porque tú sacas un tema y te los encuentras por la calle y te dicen, Acere, me encantó el tema que sacaste, no sé qué, súper bueno, no sé qué. ¿Cuándo vas a sacar el otro? Y dice, si hace 3 días acabo de sacar este, disfruta de este y espera. Y dice, no, ¿cuánto el Así otro? mismo es, pero tú sabes, en mi caso no me sucede tanto de esa manera. Y a veces me duele incluso porque tú dices, wow, yo siento que este trabajo está mejor hecho en todos los sentidos. En cuanto a letra, en cuanto a interpretación, incluso en cuanto a música y a promoción, todo. Pero sin embargo, por eso te hablaba ahorita de lo de Alejandro Sanz y tal, de tener una canción pegada. La mayoría de las personas que yo me sigo encontrando hoy por hoy me hablan de Rosa Roja, que es un tema que tiene 11 años ya, 12 Exacto. años. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, es bien curioso que te sigues dando cuenta que cuando tú haces una música de corazón y sincera, real, que llega, perdura por mucho más tiempo. Es bien complicado con la era que estamos viviendo, ¿sabes? La música que está en tendencia ahora mismo, pero no es imposible,
¿sabes? Yo estoy de acuerdo que hay que participar. De hecho, a mí me encanta Mofa y soy del inicio de reparto. A mí me gusta un montón, pero no significa que haya que encasillarse solo en eso, ¿sabes? Uno puede... Yo nunca voy a dejar de cantar canciones románticas porque es que es lo que se me da fácil. Ok. Y es lo que yo hago porque me nace así, ¿sabes? Sin tener que pasar mucho trabajo. Ahora que me dices lo de Mofa, el reparto, tú vienes de ser creador, por decirlo así, de este género. Cuando tú ves el Mofa, el reparto de hoy en día, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué es lo que piensas? No sé ni qué te diga porque por un lado, perdóname, a mí me gusta la música de Mofa. Me encanta cómo se disfruta, cómo se guarachea. Incluso me encantaría saber bailarla como la bailan mucha gente. A mí también. Pero estoy zurdo ahí por el momento. Yo cogí muchos otros bailes en el tiempo de reggaetón, pero este no me ha sido más complicado. Pero si te hablo con honestidad, lo que es la letra en este último tiempo no es que sea lo que más me guste. Porque creo como que se está cogiendo la tendencia de que vamos a decirle una mala palabra en el tema y es como más rápido va a funcionar. Y no está malo que quizás haya un concepto y una canción donde tú tengas que ser así explícito y hablarlo así. Porque bueno, esta canción es con este concepto y así como lo queremos vender. Pero sabes, lo que hay que tener mucho cuidado con que se vuelva tendencia y con que la gente lo vea como que la única forma de lograr llamar la Es atención hablar explícito. sea hablando así. No está mal, cada cual lo hace como quiere, ¿me entiendes? Pero deberían existir siempre todas las opciones. Ok. Que tú puedas pegarle una canción de Mofa que hable normal, no te hablo tampoco ¿sabes? Que busque el diccionario ni que tenga un lenguaje tan rebuscado. Y que tenga también sus canciones que hablen así de forma explícita, pero que no sea solo eso, ¿me entiendes? Ok. Es mi opinión, no. Esta nueva etapa de Julie Roy, te formas un nuevo equipo de trabajo, tiene mucho que ver ahí, Marlon, el científico. ¿Qué cosas vienen? ¿En qué está trabajando Julie Roy? Te vi en un concierto que hiciste, subiste a Jordi, tienes un tema por ahí que no has sacado con él, sacaste tema con el bebecito y me comentaste fuera de cámara que tienes varias colaboraciones que quisieras hacer y que Ajá. están en proceso. ¿Qué podemos esperar? ¿Sabes? Marlon fue como el renacer. Yo había hecho un disco que se llamaba Renacimiento en la época que nació el niño, que fue el 2015, lo debo haber hecho en el 16 más o menos, cuando estaba sintiendo todo esto como que me estaba despegando un poco. Le puse ese nombre precisamente por eso, porque sentí que era como volver a empezar. El disco estaba muy bonito, tiene canciones muy bonitas, Cosas del Destino, Solo Mía, por mencionarte algunas que no se me van así de la mente. Pero no hubo un resultado como tal, lo que te hablaba, no había, ¿sabes? La producción ni la promoción que se estaba utilizando En ese momento. Ya había sido un cambio, ya había que haber una inversión de capital, ¿me entiendes? O sea, tenía que existir. Entonces, cuando iba a Marlon, que fue 2018, hicimos el álbum Sigo Siendo Yo. Marlon nunca ha sido representante como tal. Marlon se dedica más bien a lo que son los videoclips, a dirigirlo, o, ¿sabes? Cosas de fotografía y tal. Eso era el mundo que más él experimentaba. Pero grabamos ese disco y detrás de ese disco grabamos otro que se llamó Musa en el 2019. Y empecé a sacar como música muy rápido porque dije, bueno, quizás si no tenemos el dinero o el capital para poder hacer una inversión en esto, haciendo mucha música, Rápido, va a funcionar. tiene que haber un momento que haya un tema que, puff, Que funcione. boom, y funcione. Y exactamente fue entre una cosa y otra, creo que fuimos haciendo una balanza. Marlon se fue adentrando en el proyecto poco a poco, después que ya había salido el primer disco, le fue gustando más o menos de la forma en que yo trabajaba la música y tal. Sin ser un manager oficial, fue yendo conmigo a veces a los conciertos y me decía, no, pero esto no deberían hacerlo así, esto es mejor hacerlo de esta forma. Y en vez de hacerle video a esta canción, ¿por qué no la hacen a él? O sea, poco a poco se fue convirtiendo en el manager. Exacto, poco a poco fue dando ideas que fueron funcionando. De ahí se nos lograron escuchar bien como dos canciones
rápido en la calle, que fue Lo aprendí de ti, con El Único, y un tema que yo tenía solo que era Contigo sin ti. Y un poquito más Deseo, que luego la hago con Yomil. Ok. Pero la versión que tenía sola también funcionó bastante. Por lo menos lo que eran los conciertos y eso funcionaba full. Entonces, ¿sabes? Marlon es la persona que sin ser, ¿sabes? Una persona pudiente como tal. Lo poquito que tenía lo empezó a echar adelante confiando en mí. Y, ¿sabes? Hasta hoy valoro más eso a que aparezca mañana cualquier persona con miles de millones, que no te digo que es que le vamos a decir que no, siempre vamos a ver el negocio. Pero creo que es más importante que una persona realmente esté dedicada a ti porque crea en lo que tú tienes, a que te vea simplemente como un producto y tenga el capital para ver de qué manera vendemos este producto hasta que ya no me dé más negocio. Ok. ¿Sabes? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, con él hemos llegado hasta aquí. Gracias a él hemos logrado la mayoría de las colaboraciones que tenemos, incluyendo la de Chacal, que fue él quien le mostró. Mira este disco que estamos haciendo ahora, y el Chacal, en cuanto vio la chica del estado, se quedó sorprendido full con el tema. Yo, de hecho, tenía otro para él que no era ese, y él quería ese, quería ese, quería ese. Con Dueño de Qué pasó similar. Lenier pasó por su casa, escuchó la canción, yo la tenía solo, se la llevó, montó a Iván incluso sin yo saber que lo iba a hacer, que Iván viene conmigo desde el eléctrico, ¿sabes? Mi amigo en lo personal y uno de los cantantes cubanos que más admiro. Realmente pues hay talento ahí, ¿sabes? Tiene talento, Iván, hay talento. Entonces, ¿sabes? Gracias a Marlon creo que hemos vuelto a la escena, como quien dice. Creo que todavía nos falta mucho más, pero vamos por buen camino. Respecto a lo que me decías de Jordi, no sé si cuando salga la entrevista ya ha salido el tema. Horóscopo se llama el tema, ¿no? Horóscopo se llama el tema. Es una onda igual de mofa, porque es lo que ellos siempre defendieron. Pero, ¿sabes? Viene como con mi identidad. O sea, es un mofa Creo que todos los romántico. mofas que tú me escuchas son como bien diferentes al que hace esa persona normalmente en su carrera. ¿Sabes? Con el Bebecito, si tú escuchas todos los mofas del Bebecito, que es un fenómeno que está pasando ahora mismo, y gracias a Dios uno de los temas que más pegado tengo ahora mismo también en la calle, es una canción bien diferente, que es un principio y un final, que extraño, que más me hace feliz, que más me hace daño, ¿sabes? Como que Sí, como tiene un si concepto. miras los temas anteriores del una Bebecito, letra. no tiene nada. Y el Bebecito es de los que canta incluso más a las mujeres que no a otras cosas. Es de los más suaves, pero ellos son como un poco más explícitos. Yo de hecho tenía la canción más limpia aún de lo que está, que es un tema que está súper limpio. Pero yo lo tenía como muy bonito. Sí. Y yo la puse en las manos de él y le dije... lo tengo muy quítale un poético, poco, quítale un poco de lo sí, quítale poético. un poco. Él añadió cosas, lo de ahora mismo me tiene frito sin querer. Y obviamente lo de los bloques, que tú seas un cuadro más pintado tú y que esa onda más ya Más cae, ¿me cae. entiendes? Porque el mofa final lleva eso. Pero te das cuenta que está en un balance. Tiene parte de ellos y Tiene parte del de sello mí. Will Rock. Con Jordi va a ser más o menos lo mismo. Ya de entrada que te diga horóscopo. Horóscopo no es una canción. Mala mía, perdóname. No es una palabra que sea usual en una canción de mofa. Posiblemente no aparezca en ninguna. ¿Sabes? Si somos compatibles hasta en el horóscopo, eso es... Eso es algo. De hecho, yo te digo esa frase y tú no vas a pensar que es una canción de mofa. Entonces te das cuenta que es bien diferente. A mí la canción me encanta, ojalá y haya salido ya para el momento que salga la entrevista. Y bueno, featuring venidero, pudiera ser con Poppy, tenemos hablado ahí un par de cosas, ojalá y se den, y con Wampi también. Con One Piece me gustaría Pero- mucho escuchar un featuring Will Rock y One A Piece. mí también, Creo porque siento que pega muy bien. siento que tiene más Sí, que ver tiene mucho que con- ver contigo. conmigo. Y incluso si estuviéramos los dos solos en el estudio, igual a la hora de crear y aportar las ideas, me imagino que fuera algo súper. Pero bueno, más o menos eso son ¿sabes? Lo que viene. No pienso que salga un disco este año, porque recientemente hace unos meses ya. Pero bueno, igual lo veo muy cercano. Soltamos un álbum en diciembre 24. Y quizás no ha tenido todavía toda la promoción y lo que lleva, pero, ¿sabes? Como que no quiero sacarle otro encima, quiero darle más tiempo. A lo mejor no todo el mundo lo está escuchando, pero hay gente que sí, que llega a diario y me vuelve a comentar en YouTube y tal. Entonces quiero darle más tiempo, lo que va a venir va a ser más
de sencillo. No sé si uno al mes, a lo mejor un mes salen dos, pero Ok. más por ahí. Sobre esa base vamos a trabajar. Hermano, muchas gracias por haber aceptado la invitación desde el canal y nada, que todo te vaya bien en los proyectos Javi, futuros. gracias a ustedes por la invitación. ¿Verdad que sí? Encantado de estar acá. Estamos activos. Un saludo a todos los que Mi nos gente, están ustedes viendo ahí. saben, estuve aquí, Willy Robbie, soy Chunguito, esto fue Chunguito Podcast. Cuídense. Sí.